Hi friends, welcome to Take 3 Talks. I'm Steffi and I'm going to be your host. In this episode, I am sitting with Vale, the founder of Cons, Cosmética Consciente, a brand here in Ecuador, back in October 2021. So yes, it took me a little bit to get to edit this episode. To be honest, I was dreading it. It's an hour and 58 minutes, and anybody that's edited a podcast before knows how hard it's going to be to edit this down into parts or one episode that is concise and fun. So this episode is going to be in Spanish. So for those who do not speak Spanish or know a little bit of Spanish, this may be that episode where you put in practice your high school Spanish. And yeah, so back October 2021, right now it's December 2022, and let's get it. Let's say hi to Vale, let's say hi to Steffi from the past, and let's get to meet them. Okay. No se Hi nada. friends. No. Welcome to Take 3 Talks. We just recorded 10 minutes of this episode without recording. Hi friends. Welcome to Take 3 Talks. I'm your host. I'm Steffi, and I'm here with Vale, someone that you would have actually learned a lot about and heard a beautiful, vulnerable conversation if I had pressed record. Mátennos, por favor. Sí, oh my gosh. Okay, so Vale y yo no nos conocemos. Esta conversación va a ser en español. Vamos a hablar de muchas cosas bonitas, vulnerables, y ya estábamos en tremenda cháchara hasta que nos dimos cuenta que no había puesto record. Así que welcome back to something you never heard before. Fijamos que es la primera vez que vamos a decir todo lo que vamos a decir ahorita. Sí, Vale, hola, ¿cómo estás? Again. Ya no tan nerviosa como estaba en la primera vez que grabamos, pero feliz. Te decía, y voy a repetir otra vez porque fue como yo creo que necesitaba decirles eso, que yo también estaba feliz y emocionada y nerviosa también por conocerles, porque yo soy tímida y siempre digo siempre me dicen ¿cómo tienes el valor de hablar así por redes? Y yo digo, porque no me toca verles en persona, porque si me tocara verles en persona no diría nada. Yo soy súper tímida y súper introvertida. Y cuando les veía, y tú creo que me escribiste una vez, o no me acuerdo si yo te escribí, pero yo les seguía desde antes, creo. Y yo les veía y decía qué chévere todo lo que hacen y su trabajo y no sé, o sea, les veía como súper lejanos, qué chévere debe ser conocerles y hablar con ellos y todo lo que han vivido y cómo se conocieron y su historia y todo eso. Pero un honor, o sea, feliz de estar aquí. Ay, gracias. Qué lindo escucharla dos veces. My ego is like, ay, qué linda, Steffi, you've done amazing. Me salió diferente, pero bonito. Ajá. ¿Te sí. quedó? Los dos me quedó. Bonito te quedó. Sí. Entonces, en verdad, gracias, porque uno no piensa, y como te decía cuando no nos dimos cuenta, uno no piensa cuándo va a ser ese momento en el que vas a poder realmente hacer esta interacción con alguien de carne y hueso, porque Uh-huh. las experiencias se sienten tan cercanas y a la vez tan lejanas, porque Sí. mudarse de un país a otro y de ahí la pandemia y estar como completely cooped up Uh-huh. y metidos en nuestras casas y en cuarentena. O sea, yo creo que la gente se olvidó. O sea, creo que la gente tiene como... O sea, en serio, yo creo que tal vez mentalmente estamos creando un vacío. Capaz que así era la guerra. Sí. O sea, cuando la guerra se acabó. Capaz que así era como que ya se acabó. Y la gente se olvidó. No sé, creo que la gente se olvida y la vida está pasando tan rápido y de la nada ya es el 2022 y yo me mudé en el 2019. ¿En qué momento? Y de ahí fueron las protestas en octubre, en octubre. Uh-huh. Nos mudamos a vivir en Airbnb en enero y luego estábamos en 2 o 3 diferentes Airbnbs porque cada mes cambiábamos de Airbnbs, básicamente era nuestro como hobby, básicamente. O sea, aquí mismo en Ecuador, Sí. pero sí, no, por lo que se fueron de viajito. No, y en Quito. Aquí en Quito. Sí, vivimos con mis Mm. papás hasta diciembre y de ahí en el de 2019, 6 ¿Tus papis meses. no vivían aquí? Sí, mis papás viven Ah, aquí. ya. Yo nací y crecí aquí, y a los 17 me fui. Y me fui para no regresar. ¿Qué carajos hago aquí? Sí, me fui para no regresar y básicamente
soy súper buena en cortar relaciones. I'm really good at running away, in a way. Entonces, cuando yo me fui de aquí, o sea, me fui a Nueva York, o sea, mi familia, amazing, great. Es lo único que necesito, como que no necesito más. No necesito mantener mis amigos, o sea, mis amistades del colegio, cuando me cambié de colegio. O sea, otro podcast necesitamos para indagar en mis otros temas. Pero el punto es, ni siquiera sé qué estaba hablando. Que empezaste a mudarte. En diciembre nos empezamos a mudar de Airbnb. Ujú. Airbnb aquí en Quito. Como que en Navidad pasamos en el centro, en Airbnb en el centro. Luego pasamos en la casa de mis papás, pero nos mudamos a un apartamento en la República del Salvador por un mes. Luego otro departamento por ahí mismo. Y luego otro departamento por ahí mismo. Y nos cogió la pandemia en un Airbnb. No. Sí. Y no, o sea, literalmente para no decirte que no tenía ni idea ni dónde hacer compras. O sea, en ese tiempo Claro. Tipti creció No en la existía. pandemia. Sí, claro. O sea, yo estaba recién familiarizándome yéndome al mercado Ñaquito y era mi best day in the week. ¿Me entiendes? O sea, yo era como que... Qué emoción, voy a salir. Yo era como que international tourist on fire Claro. en Ñaquito. O sea, era como que con mi tote bag y venía casera, hola, Bessie, como... O sea... Ya me imagino. Y de la nada era como que, oh, shit. O sea, ¿y qué tipo de papel higiénico compras? Sí, ya me imagino. O sea, Mami, ¿cuál es la papaya que me dijiste? ¿La Ajá. larga o la corta? Es como, y ni siquiera puedes ir al supermercado a elegir, o sea... sí, ajá. Y luego apareció Market Holístico, y yo compraba un montón en Market Mm. Holístico, y ahí me sentía más at home, and then just things started como que to snowball, y empezamos a conocer a un montón de gente, la gente estaba activa, que heavy. Y Es que no nosotros nos quedaba de estábamos- otra, Y o nosotros sea, estábamos, sí, nosotros estábamos completamente como que overworked. Ujú, Y estábamos camino Todos. a un burnout. claro, obvio. Y el Mayun y yo crashamos heavy en noviembre del año pasado. Y, o sea, al punto de que ni siquiera dormíamos juntos. O sea, era como que, brother, no me toques, no me veas, por favor. O sea, Jesús, sálvame. O Sí. sea, en ese momento dijimos, necesitamos terapia de pareja. Porque yo no quiero hacer los mismos patrones de mis Ujú. generaciones. No quiero repetir. Yo no quiero repetir. Sé lo que estoy haciendo, sé dónde viene este trauma porque he hecho terapia, entonces entiendo que mis reacciones no son solo mis reacciones porque soy enojada y soy una No. loca. No. De nadie. Exacto, de O sea, nadie, exacto. Pero eso Todos es... tenemos historia y sabemos del mundo como somos, como lo que vivimos, es como vemos el mundo. Entonces, sí, o sea, a la final las relaciones de pareja, tu pareja, mejor dicho, tu pareja y tus hijos son los mayores maestros de tu vida. O sea, tú reflejas todas tus heridas en la persona más cercana y la persona más cercana por lo general es tu pareja y tus hijos. Entonces ya me imagino. Nosotros igual, mi novio y yo igual. Ya nos matábamos en cuarentena, o sea, heavy. les entiendo. Y creo que todas las parejas, o sea, creo que fue como una etapa súper reveladora, creo yo, para todas las parejas, porque era, o sea, ya nos toca a ti y a mí sentarnos frente a frente porque no es que ya tengamos mucho espacio en la casa para huir. ¿Y qué hacemos? O sea, a ver si es que me caes bien, porque durísimo, sí. Heavy. Sí. En el episodio de Brené Brown y Doctors John and Julie Gottman, que nosotros grabamos también un episodio, What Makes Love Last, es un podcast lesson, y ellos hablan de que la pandemia y la cuarentena fue básicamente como el terremoto y Ujú. reveló las fracturas Cierto. y reveló esas llagas Ujú. que pueda que vayan y fueran a salir en el futuro, pueda que nunca iban a salir en el futuro, pero estaban. Ujú. Y nos movió, Claro, pana. sí. Nos Sí, movió. sí, Y- no lo había pensado así como un terremoto, pero claro, es que si no tienes las bases sólidas, y bases, yo creo que las bases sólidas primero individuales. Si no tienes las bases sólidas individuales, te jodiste. O sea, incluso no hay terapia de pareja que solucione eso. O sea, si las Mm-mm. bases individuales no están sólidas,
se cae, porque no hay manera de sostener una relación con otra persona si no tienes una relación sólida contigo misma. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que tenemos una relación Nadie. sólida con nosotros mismos? Creo que siempre está en construcción, no creo que alguien diga como, no, yo estoy firme y sólido, no, porque no sé, creo que no, o sea, mientras vas creciendo te vas dando cuenta de todo lo que te falta construir en ti mismo. O sea, no se diga como cuando ya te topas con alguien y decides vivir con esa persona. No, solo salir, porque vivir ya es otro nivel experto ya es vivir con alguien. Entonces, o sea, yo creo que si no hay trabajo individual, no hay manera de sostener algo en pareja. I love that. Nivel experto. Le voy a poner un audio de eso de Mario Bros. Así como que level up. Pero bueno, les voy a contar un poco de qué es lo que yo escribí, lo que le mandé a Vale cuando le dije, quiero grabar este podcast contigo. Y esto es lo que le mandé. O sea, ni más ni menos, esto es lo que le mandé. Soy gorda y tengo gordofobia. Una conversación sobre nuestros cuerpos, la sociedad, el diseño, branding, la creatividad, crear nuestro propio carril en este país con nuestros negocios y cómo promovemos temas de inclusión y tabú, aunque no seamos expertos, utilizando como plataforma principal las redes sociales. Yo leí eso y me asusté. O sea, dije yo, o sea, ¿qué voy a decir yo? Y es como, sobre todo por la gordofobia, yo decía, ¿yo con qué derecho voy a hablar de eso? Es como si a mí alguien me preguntara sobre qué pienso del racismo. Es como, no sé, a pesar de que yo trabajo todos los días por cuestionarme y sanar, incluso porque yo creo que el racismo también viene como de sanar uno mismo. Uh-huh. No sé, es como que uno se siente como sin el derecho de hablar de esos temas. No sé si porque sientes que no tienes derecho o si porque tienes miedo a equivocarte. Sobre todo, yo creo que es de eso también. O sea, como y ahora y sí digo esto y en vez de sonar antirracista, sueno racista y aparte ignorante. Es como, no sé, cuando yo leí todos los temas dije, uy, ya me fregué. ¿Qué voy a decir yo de todo eso? Pero yo creo, bueno, tú me hiciste sentir como, no, o sea, es una conversación, no es que te estoy tomando una lección, es una conversación y en la que, y no sé, cuando me dijiste que igual ese tema querías hablar específicamente conmigo, digo, bueno, o sea, ¿yo qué podría decir sobre eso? Y no estudié tanto como qué decir, sino busqué qué palabras como que se podrían utilizar y ahí me di cuenta como o sea, lo que más me llamó la atención de todos los temas que me mandaste, lo gordofóbicos que somos todos, o sea, todos sin excepción, a todo nivel, o sea, es increíble que por más que tú te resistas a eso, está ahí y nadie lo habla, o sea, cuando tú me mandaste el tema dije, no puede ser que yo nunca he hablado de esto con alguien así abiertamente y ahora me toca hablar en un podcast, ¿qué carajos voy a decir? Pero, no sé, para eso estamos, pues, para aprender. Claro. Y me encanta porque literalmente ustedes saben, ¿no? Mi primer thought starter que tenía justo con Vale era eso, el de cuestionarnos todo. Y siento que estoy haciendo como una versión de Se Regalan Dudas, o sea, cuestionarnos todo. Pero, no, y venía justo de eso porque ahorita justo estaba como que sonriendo mientras hablabas porque quiero que me cuentes un poco cuando lleguemos a lo del tema de la gordofobia, quiero que me cuentes literalmente el research que hiciste y quiero que me cuentes todo lo que encontraste porque yo sé porque yo soy gorda y yo puedo decir que yo tengo gordofobia. And I just thought that was something that everybody knew. Y yo nunca pensé que era un tema que... Nunca en la vida primero pensé que iba a ser un tema en el que no te sentías preparada, digamos, quote unquote. Porque hablas con tanta libertad, ligereza, de temas tan complejos y lo haces de una manera tan personal que me ayuda y desde que te conocí, o sea, en redes, me ha ayudado a cuestionarme todo un poquito más, o sea, y me gusta porque justo hablábamos de esto con Caro en el otro podcast, que era ¿cuántas veces nos sentimos bulleado con el pharma versus natural conversation? Y es como que
contigo solo no me he sentido así, pero me siento educado. O sea, siento que viene de una voz con poder. O sea, viene de, estos son los facts. And it sucks. And what you're doing sucks. And maybe you suck. But I suck too. Sí. We all suck. Exacto. But we need to suck less. Exactamente. Y por eso fue y yo me acuerdo, yo grabé este título en mis notes hace muchísimos meses, por lo menos unos 8 o 9 meses. Y no sabía con quién hacerlo. Yo ni existía en ese entonces. No. Y dije, no sé con quién voy a hacerlo, pero el título era I'm Fat and I'm Fatphobic. Y tenían una idea unos amigos míos, pero I refuse to do podcast online todavía porque quiero que la calidad sea súper buena y no quiero invertir en algo profesional online todavía. Entonces dije, no, tiene que ser alguien de aquí de Ecuador. Dije, chuta, pero es un tema complejo. O sea, no quiero solo sentarme y que venga como que a tener una conversación como sin sesos. O sea, como I want like an actual conversation como a mí me gustan. O sea, con debate y con fire, you know. Y nada, me caíste como anillo al dedo y dije, el Mellón estaba manejando y estábamos manejando desde Quito a Cumbayá. Y le dije, I found the girl that I'm going to do this podcast with. Her name is, I didn't even know her name. I'm like, her business is called Cons. Let's call her Cons. I'm going to do it with Cons. We literally call you Cons en mi casa. O sea, en mi casa más bien te puedes llamar Constanza. Exacto, o sea, eso estaba pensando. O sea, me voy a cambiar el nombre. Who are you doing the podcast with? Oh, Cons. Pero sí, por eso nunca se me había ocurrido. Y el primer tema que tenía para ti era lo de cuestionarte todo. Porque es algo que sentiste que era suficientemente importante para ponerlo en el About page de tu website. Exacto. Y dije, nunca he visto a alguien que en verdad escriba un journal entry como sea About. Le dije, qué bonito sería diseñar esta página, empezando por ahí. Y 2, dije como que, wow, qué interesante. O sea, es como que le pusiste tanta historia a tu historia. And I appreciate that. And I read that and I was like, I appreciate this. This is like a nice conversation. Y justo lo que pusiste es, puedo pasar días, semanas enteras obsesionada investigando algo. Y así he pasado todos estos años, aprendiendo sobre nutrición, activismo, sostenibilidad, derechos humanos, explotación animal, evolución, consumo consciente y un largo, etcétera. Porque el veganismo es una posición política, ética y social que te abre la mente. Es como que la conciencia que trae una decisión así se empieza a extender por todos los ámbitos de tu vida. Sí. Wow. Sí, o sea, es que creo que cuando yo formé Cons, cuando formé la idea de Cons... ¿Qué fecha era? O sea, take us there. Como, ¿cuándo fue? ¿O te acuerdas? Como... Where were you? Or es que yo soy pésima para ubicarme en el tiempo y el espacio. Entonces, a mí las fechas me perturban, pero yo creo, es que no podría decir como cuándo fue que se inició el concepto ni nada, porque nunca tuve la intención de hacer una marca. Yo no dije como, hoy creo mi marca, no. O sea, fue como que todo me acorralaba a eso, o sea, era como, ya gasté un montón de plata, ya le debo un montón a mi mamá, a mi novio, o sea, es como, tengo que vender todo lo que he hecho porque no me queda de otra, necesito pagar toda la deuda que hice. Y fue la deuda lo que dijo como, tienes que vender todo lo que invertiste, porque ya había, o sea, me había obsesionado tanto, y es que mis obsesiones, se escucha chistoso a veces, como que yo soy obsesiva, pero a mí eso como que ha afectado mi vida, porque... Yo me meto mucho en las cosas, entonces me metí tanto en esto de la cosmética, invertí un montón en talleres como profesionales y todo, sin la intención de hacer nada, porque yo decía, no, yo estar metida en un lugar produciendo algo desde cero con mis manos, no sirve para eso, es demasiado duro. Y no sé, un día solo me di cuenta que ya había gastado tanta plata y dije, no, pues, o sea, tengo que, o vendo o doy talleres o algo, pero necesito recuperar ese dinero. Y no sé, ni siquiera me acuerdo cuándo fue que yo dije, voy a crear una marca. O sea, era como se me iban viniendo las ideas de que, bueno, ya, si es que crearía algo, ¿qué haría? Bueno, voy a hacer algo y no, es que yo tuve, no sé ni siquiera cuándo empezó, o sea, ni siquiera sé responder esa pregunta porque
tuve demasiados conflictos. Yo era como que decía, bueno, ya, si voy a crear una marca, voy a hacer algo que no sea simplemente un producto y ya. Voy a hacer algo que primero sea una solución. Segundo, tenga sentido, tenga como... ya me acordé, ahorita ya me acordé cuando dije voy a crear una marca. Estaba explicándole justo esto, me vino como un déjà vu. Estaba explicándole justo esto a mi novio y creo que él me dijo, yo creo, no me acuerdo si yo le dije o él me dijo, pero fue como, me dijo, tú a la final crearías una marca más como por conectar, por contar todo lo que tienes. Y fue como, sí, perfecto. Desde hoy creo, eso fue lo que me motivó para sacar la marca. Era como un pretexto de sacar, como de compartir todo lo que yo había aprendido y que yo veía que muy poca gente tiene como ese, casi que el privilegio de poder cuestionarse como yo me cuestioné desde chiquita. Entonces, creo que esa necesidad de contarle a la gente lo importante que es preguntar y cuestionar, fue lo que dije ya. O sea, si la marca va a ser el pretexto y me va a dar como la herramienta y la visibilidad que necesito para contarle a la gente lo importante que es cuestionarse, entonces sí le entro. O sea, entonces sí me interesa. Entonces, creo que fue ahí. Creo que fue ese día que dije como, sí, o sea, es mi oportunidad como de decirle al mundo lo importante que es cuestionarse. Y de paso recupero el dinero que invertí, ¿no? Pero fue, ahorita que te estaba contando, me acordé que fue eso lo que me motivó y dije, desde hoy sí, o sea, desde hoy sí me siento motivada para crear algo porque mi intención era mucho más profunda, o sea, venía de algo mucho más grande que vender y ya. Entonces, no sabría fecha, pero yo creo que ese fue, ahorita me acabo de enterar de cuándo me decidí en crear la marca. Wow. Eso es lo que me gusta tanto de ti, es porque es tan complejo todo. Es Sí. justo lo que estábamos hablando antes cuando nos dimos cuenta que no estábamos grabando, del contexto, de la complejidad de todos nuestros contextos, de todos nuestros privilegios, de todos nuestros good and bads. Sí. Pero, o sea, y yo creo que tenemos que comenzar por el principio. O sea, ¿cómo? Porque tú no eres estudiante de Take 3 Uni. No, tristemente. No, como otras, o sea, como Caro, por ejemplo, con el que grabé el podcast la anterior semana, que va a salir pronto, o tal vez ya lo escucharon, porque estamos en el futuro, técnicamente. Deberían. O sea, yo sé todo de Caro, básicamente, porque... Claro, ella estuvo está formando en todo Take contigo. 3 Uni, exacto, y ella, o sea, básicamente como en Take 3 Uni nos convertimos en tu otro cerebro, entonces sabemos casi todo de tu negocio, de tus pain points, de tus wins, de tus luces, de tus intenciones, de tus sueños, de tus aspiraciones, de tus competidores, todo, o sea, al 100%. Entonces, cuéntame un poquito como para nosotros y para el resto, o sea, para las personas que nos escuchan, ¿quién eres? O sea, ¿de dónde saliste? O sea, porque verás, yo me fui de aquí de Quito a los 17, en el 2011. Me mudé a Nueva York y ahí conocí a Mei Jun, etcétera, etcétera. Escuché nuestro podcast para saber mi historia. Aquí esto para tu historia. ¿Cuántos años tienes? O sea, no sé si es que te importa decir tu edad o lo que sea. Como que me puedes dar una idea de quién eres. Ya, como cuando te presentabas en el colegio. Entonces, mi nombre es Valeria, no es Constanza. Constanza es mi gata. Que le puse Constanza porque ya para rematar el cons de todo lado decía, bueno, entonces mi gata tiene que llamarse Constanza también. Entonces, bueno, mi nombre es Valeria, tengo 29 años. Nací en Quito, mis papás son de Ibarra, digamos. Mi mamá es de un pueblito y mi papá es de otro pueblito, pero como de Imbabura. Mi papá tiene ascendencia asiática, coreana, y no sé, yo creo que también de ahí tengo como, no sé, como, no sé, como esa obsesión, esas ganas de trabajar, como que los asiáticos tienen, yo cuando veo, no sé, películas, series, todo, conozco a personas asiáticas, yo me conecto un montón, incluso cuando... por ejemplo, voy a restaurantes asiáticos y cosas así, esas personas les llama la atención, yo no sé por qué, entonces es como que yo creo que de ahí también viene mucho de cómo soy y de por qué soy así. Pero bueno,
Entonces, vengo de una familia no pobre. Nosotros, mi hermana y yo, tengo una hermana menor, somos 2 hermanas, mi papá y mi mamá. Mis papás trabajaron durísimo para darnos todo lo que necesitamos. Y en algún punto mis papás tuvieron mucho dinero y todo, pero en realidad la historia de mi papá es que él viene de extrema pobreza y mi mamá también. O sea, la diferencia entre ellos dos es que mi mamá viene de extrema pobreza del campo, donde simplemente siembras y comes, nunca te mueres de hambre. Y mi papá, en cambio, viene de extrema pobreza de la ciudad, digamos. Él sí vivió en las calles, él sí sufrió un montón. Entonces, yo creo que él sufrió tanto y vivió tantas cosas dolorosas que en algún punto yo pienso que él dijo, ¿por qué a mí no? ¿Por qué? Y no sé en qué momento él se cuestionó y creció con esas ganas de cuestionar todo. Y yo me acuerdo, no sé cuántos años tendría, pero era chiquita y me acuerdo clarito que él una vez me dijo, tú tienes que cuestionar, tú tienes que preguntar, tú tienes que ir más allá de lo que ves, no te quedes con lo primero que te dicen o lo primero que ves, siempre tienes que ir más allá. Y eso marcó mi vida, o sea, eso, no sé, yo creo que nací obsesiva y cuando él me dijo eso, fue como le dio sentido a mi forma de ser obsesiva, entonces yo empecé a cuestionar todo y mi cabeza siempre ha funcionado como en pregunta, todo el tiempo mi cabeza funciona así, en pregunta. Y eso, como que tantas preguntas, me llevó a luego hacerme vegana. Luego el veganismo me trajo como que mucho dolor porque como que el veganismo te hace ser consciente de un montón de cosas y esas cosas no siempre son bonitas. Normalmente eran cosas feas y que te impactan. Entonces yo ya empecé a cuestionar como desde el dolor, desde el resentimiento. Y como justo cayó como en época tipo adolescente, tipo 20 años, fue como, ya, ¿a quién voy a cuestionar? Obviamente, primerito al que me enseñó a cuestionar, pues entonces yo me di contra mi papá durísimo. Entonces, aparte que tenemos como el carácter parecido, vivíamos peleando y yo vivía como cuestionando todo lo que era él, todo lo que hizo y todo lo que no hizo y como todo ese dolor me llevó como a buscar un desfogue, digamos, o sea, como empecé a cuestionar tanto desde el dolor que empecé como a herir a las personas, ya no cuestionaba como por saber o por conocer, sino como por reprochar. Y eso me llevó como a tener un conflicto con mi pareja de ese entonces y fue como, él me dijo literal, o sea, tú tienes que sanar todos los conflictos que tienes con tu papá porque mientras no sanes eso, haces daño a las personas. Y yo te quiero, te amo y todo, pero no puedo estar contigo mientras tengas ese conflicto. Y eso me llevó a terapia psicológica. Y la terapia psicológica dio sentido a toditas mis preguntas, dio como coherencia y encaminó todo mi cuestionamiento y sanó desde dónde venía mi cuestionamiento. Y como que le regresó al inicio, que al inicio mi cuestionamiento era de conocer, de querer saber. Luego como que se perdió un poco por el dolor, pero como que ir a terapia me encaminó y creo que toda esa historia y todo eso es como quién soy ahora y quién forma el concepto de la marca. Y ya, tremendo intro. Se acabó el podcast. Gracias. Yeah. Gracias por venir. Yes. I'm like Guillermo is like, oh yes, girl. Entonces, en serio, wow, gracias por compartir. Me encanta porque justo eso es lo que digo, ¿me entiendes? O sea, tienes una manera de hablar y de explicar y de... No sé, yo estaba, mientras hablabas, decía y pensaba, o sea, ¿y qué tal si es que lo que ella piensa que es obsesión no es obsesión y simplemente es normal? Y en vez de decir como soy obsesiva, es simplemente that's your baseline. And that's just maybe normal. Like, maybe it's not normal, pero... Maybe it doesn't need to come from a place of judgment. O sea, de un lugar de juicio, de decir como, si es que no fuera obsesiva de estas maneras, porque también lo hablas de una manera que
Es que eso es lo que es lo que es difícil de sanar y que lo que es difícil de la terapia, lo que es difícil de entender. Por ejemplo, yo digo como que yo tengo un montón de ansiedad y me da como episodios depresivos y it's like a thing. Y yo desde chiquita pensaba que era súper enojona, o sea, que era súper enojada y lo que sea, y lo que sea, y lo que sea. Y la gente al final también me decía que era súper nice y que era súper suavita y que no sé qué le pasó, que ella era súper suavita y yo no sé por qué, o sea, no sé si es relatable para eso, para nadie, pero con la terapia yo también empecé a cuestionarme y la razón por la que creé mi cuenta It's All About Steffi es porque I'm not afraid and I'm not apologizing for my wild anymore. O sea, ya no quiero pedir perdón y pedir permiso Ni por sentir que ser incomodas a alguien por ser ser quien eres. salvaje. Porque ¿quién dijo que tú no eres salvaje en tu forma? O sea, yo creo que al final somos seres humanos, o sea, somos animales en nuestras como baseline, en a way, como en nuestra intuición. Sí, claro. Yo creo que de alguna manera somos animales y todos tenemos una parte más salvaje o más como sexual o más con más de iras o más triste, whatever, ya, no sé, yo no Sí. sé de lo que estoy hablando, solo estoy hablando. Pero, Guillermo, gracias. Pero, yeah, I don't know, I was just like, siempre vemos a todas nuestras cosas, a todos nuestros como que, nuestras pecas, ya nuestros lunares, ya nuestras estrías, ya nuestra celulitis, ya nuestra pierna, ya nuestra cabeza, y nuestra personalidad. Siempre les vemos tantos peros y tantos como que, es que si fuera menos así, fuera más así como el resto que me dice que tengo que hacer. Sí. But I'm like, but what if that's just not how you're supposed to be? Claro. Y por eso yo voy a acupuntura, por ejemplo, porque yo tengo pánico a los médicos, pero es un médico al que yo siento que va a ir más allá de mi estructura y va a ir como a sanarme. Porque yo quiero terapia para mi cuerpo, porque mi cuerpo también ha pasado por todas las cosas que mi mente ha pasado. Sí, total, claro. Tu cuerpo es el resultado de tu mente prácticamente. Exacto. Claro, totalmente. Ahora yo entiendo que va un montón más allá, todo el trauma y el peso que uno va, Sí. literalmente, el peso que uno va trayendo con nosotros en nuestra mente es el mismo peso que uno va acaparando en nuestro peso, o sea, físico. Sí. Y yo me acuerdo que alguna vez, o sea, con las épocas que empecé a seguir, te hablabas de pesas y de las pesas y de tu comida y whatever, no sé, ni me acuerdo bien qué era. Pero en ese momento fue en el que dije, esta es la man con la que voy a hablar. Porque mi historia con la gordofobia y con mi cuerpo es una muy grande. Y es una que no estoy lista a hablar por completo en un lugar público, o sea, como que published, tal vez contigo, como que fuera de micrófonos. Pero estoy lista para hablar del hecho de que soy gorda y qué. Cuando nosotros nos mudamos de Ecuador, y quiero grabar este podcast con la Caro Santos, porque ella estaba ahí, y llegué a Ecuador y me fui en noviembre del 2019 a una fiesta del cumpleaños de mi prima, y una man borracha al final de la noche me dijo, se metió en una pelea conmigo, y luego dijo, es la gordita de allá, en No la puede fiesta. ser. Y en ese momento, no te puedo explicar lo que sentí, más allá del fuck, regresé a vivir a Ecuador. Exactamente. No estamos preparados para esa conversación. O sea, Ecuador, no sé. No, y Latinoamérica en general, porque incluso Estados Unidos, o sea, América en general. Todo el planeta. Todo el planeta no está preparado para esa conversación. Es que es un nivel, no sé, o sea, ni siquiera sé cómo abarcar eso porque ni siquiera, o sea, ni siquiera estamos conscientes de lo gordofóbicos que somos. O sea, no sabemos. Ni siquiera lo habíamos pensado. Entonces, cuando ves de esas cosas, por ejemplo, ahora que estoy más consciente
de cómo funciona el sistema, porque al final es un sistema el que tienes que derrumbar. O sea, no es que simplemente le respondes a esa persona como, o sea, ¿qué miércoles dijiste? No es contra ella, es contra el mundo. O sea, todo como la opresión sistemática que viven las personas diferentes, o sea, en general, y todos, o sea, en realidad todos, porque en algún punto todos hemos sido diferentes. Todos llenamos una casilla de una manera u otra. Ajá, entonces es como, o sea, solo de pensar en todo lo que te toca como, todo lo que te toca enfrentar por ser quien eres, es como, ya mátenme, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer? O sea, y no es que solo te vas de Ecuador y eso se acaba, ¿no? No, porque incluso eso no está en un lugar físico, eso está en tu cabeza, yo creo. Yo creo que muchas veces la opresión que vivimos por ser quienes somos, la más fuerte y la más dolorosa es nuestra. Es intrínseca. Ajá, sí. Habla, Ibram X. Kendi habla de esto y él dice que y hopefully es él, and I'm not quoting him wrong, pero él dice que esta opresión, o sea, y este racismo, o sea, ya intrínseco, el bias, el unconscious bias que tenemos, es como tener un paraguas en medio de la lluvia. Porque para ti no está lloviendo. Para el resto sí está lloviendo. Pero perfecto, para ti no está lloviendo. Y no es hasta que te das cuenta y tal vez un viento te mueve el paraguas, o que eres gordo, o que eres asiático, o que eres más morenito, o que tienes tatuajes, lo que sea. Todo. O sea, es que a la final... O que no te rasuraste. Sí, todo es como que... Es imposible que no nos juzguemos. Y yo siempre digo como, antes de juzgar a las personas que juzgan, digo, no, pues yo primerita estoy ahí, pero porque la que más duro se da es uno mismo, pues, o sea, uno ni sale de la casa y ya te acabaste. O sea, pasas por el espejo y ya te acabaste. Entonces es como, ¿con qué derecho yo voy a ir afuera a decir como, no juzguen, no critiquen, no encasillen, no sean racistas? Si yo aquí mismo, sin salir de mi casa, yo ya me acabé. O sea, es que es una cosa tan grande, tan profunda, que ni siquiera yo no sabría ni por dónde empezar. O sea, entonces, ¿qué encontraste en tu research? A ver, ¿qué dijo tu research? De lo que te acuerdes. Porque yo no soy experta en el tema. Yo happen to live, o sea, yo vivo en un cuerpo que es más grande, so I understand. Pero a ver qué dijo tu research, de lo que te acuerdas. Ya. Desde afuera, o sea, por ejemplo, lo que me llamó la atención es que esté tan estudiado. O sea, nunca lo había pensado, porque es que uno ignora las realidades de otras personas. Entonces, cuando me puse a investigar de cómo una persona que no es gorda puede hablar sobre las personas gordas, o sea, ¿por dónde me voy? ¿Cómo hablo sin sonar como muy complaciente o o tomarlo como que muy técnico para no topar ciertos temas que podría como incomodar o cosas así? Entonces yo decía, ¿cómo hablas de eso? Y me llamó la atención que uno no está consciente cómo funciona. Yo no había estado consciente de que incluso hay como dimensiones, y ahí decía como está la dimensión, y esto en el racismo, en la gordofobia, en todo, está la dimensión interpersonal, que es lo que tú te dices a ti mismo, que yo siento que es la más dolorosa, y en esa estamos toditos, porque hasta yo también he sido gordofóbica conmigo misma, y eso no tiene nada que ver con la talla, ni el peso, ni cómo te ves, ni nada. O sea, es la construcción social, es como creciste. Está la dimensión interpersonal, que son lo que tú dices al resto, los memes, los chistes, los comentarios. Los stickers de WhatsApp. Exacto. Los stickers de WhatsApp. Está la dimensión sistémica. No me acuerdo si era dimensión sistémica o del sistema, pero bueno, se refería y no lo había pensado, y decía como ejemplo, cuando vas al avión y
solo hay sillas para flacos. Y es como, Sí. ¿qué miércoles? Ese rato fue como, somos lo peor. O sea, somos lo peor. Yo ni siquiera lo había tomado en cuenta. Así de mal estamos. Y eso me dolió porque digo, me da como ansiedad saber que no hice nada por no saber. O sea, no sé ni siquiera cómo explicar, pero es como qué feo que debe ser para un niño. Ponte entrar al avión y ver que no puede sentarse en esos asientos y él estar en su mundo como metiéndose un montón de cosas a la cabeza y juzgándose él mismo solito, y por afuera está la gente como si nada, nadie se da cuenta, nadie sigue viviendo su vida. Y digo, cuando leí eso me dio ansiedad, o sea, dije, ¿cómo puedo seguir existiendo y viviendo sabiendo, no, ignorando eso? Y así en un montón de temas, o sea, así en el racismo, así en un montón como de, ¿cómo sería eso? De diferencias que tenemos todos. Igual las personas tatuadas, igual las personas súper altas, súper bajas, o sea, es que hay para infinidad de... Para todos hay un Sí, poquito. exacto. Entonces, eso fue lo que más me dolió. El sistema inmenso con el que tendrías que luchar por ser diferente, ni siquiera por ser diferente, por ser quien eres. Sí. Porque incluso diferente también es como, no sé, como muy amplia la palabra. Y también está la otra dimensión. Aparte porque eso, yo creo que el problema que tengo con... Y obviamente yo no... Again, como tú dijiste, o sea, porque yo tengo que hablar de este tema, pero de mi punto de vista, el problema que yo tengo con la palabra diferente o con el ser diferente o el whatever es quién dijo que es normal. O sea, quién hizo estas reglas. ¿Cuál es normal para yo ser el diferente? Ajá. Sí. Y otra cosa es como que siempre hay, no matter en qué cuerpo estés, en qué realidad estés, en qué contexto estés, siempre va a haber esa casilla a la que puedas pertenecer, sí, que te vas a sentir otro. Sí. Y la idea de, por ejemplo, por eso es el problema que yo tengo con el que ahora todo el mundo en Latinoamérica es body positive. Y todo tiene como que no sé ni cómo se dice en español, como el cuerpo positivo, o sea, como no sé, una visión positiva de tu cuerpo, como body positivity. Y el problema, sí, yo también era body positive cuando todavía estaba haciendo dietas y controlaba y contaba mis macros y me mataba en el gimnasio y quería tener todo lo que no tenía, y aún así era gordofóbica porque tenía miedo a ser gordo. Si tienes miedo, has tenido miedo a ser gordo, no has querido comerte las galletitas María porque te hacen hacer mal para el colesterol, ya. Sí, todos. Levante la mano, ya. ¿Qué? No levante la mano si es que está manejando, por favor. Usted no, pero ¿me entiendes? Ajá. Y no importa cuántas veces intentes ser positivo con tu cuerpo, no vas a poder, porque lo que tienes que hacer es neutral. O sea, justo hoy hablaba con mi comutorista y me puso tus cosas en la oreja y un montón de otras cosas que me duele hasta el brazo, pero he was like, y tienes ansiedad, y tienes ni sé qué, y cómo te va con la comida. Y le digo como que no, yo nunca he tenido una buena relación con la comida. O sea, mis primeras dietas, yo tenía 6 o 7 años, o sea, la dieta de la lechuga, la de la sandía, la de la sopa verde, la de la milagrosa, la del ni sé cómo, la del zapallo, o sea, que los Herbalife, o sea, toda mi vida. O sea, y ha sido una relación tan tóxica del no ni siquiera entender qué era mi cuerpo. Entonces, en el momento en el que yo llegué a Nueva York, por eso después de, yo creo que el segundo o tercer año dejé de venir hasta en diciembre y eso porque I didn't want to. O sea, es una sociedad tan tóxica y tan cerrada que puedo decir, I'm really thankful que he visto muchos cambios hasta desde que llegué con mis papás, con mi familia directa, de haber yo podido sentar como un montón de boundaries y límites en estos temas. Pero cuesta un montón de aprender y de desaprender. Y la idea de ser body positive no es real.
Porque lo que tienes que No es hacer es sostenible. neutral con tu cuerpo. Es body neutrality. Exacto. ¿Por qué mi cuerpo te importa tanto? O sea, nosotros, hasta el perro, al Guillermo, le dicen, ay, es que está bien flaco. O sea, es como que, brother, Nadie se salva. hasta el perro es Sí. flaco. Y me ven a mí, que que la familia del Meiyun, ay, si está gordita, está bien, está feliz. Que los de aquí es que está gordita, que está triste. Que ni sé qué, que ni sé cómo. Y es como que, o sea, ¿quién te dio derecho a hablar de mi cuerpo? ¿Quién te dijo a ti? O sea, tienes tantas cosas que preocuparte de ti mismo que lo primero que buscas es verme a mí algo que primero refleja más en ti que refleja a mí. Pero ¿por qué creemos que es respetuoso, que es parte de calidez humana? De la De la conversación. conversación amena, del Sí. cafecito, del tecito de la tarde, de la humita. O sea, Ujú. creemos que, o sea, ¿cómo mi papá se habla de sí mismo, de su cuerpo? Mi mamá, mis hermanos, yo, bueno, intento ahora ya menos, pero ¿cómo la gente le dice al Meiyun, ay, es que comes full? Es como que, brother, o sea, el man lleva 2 años aquí en Ecuador, yo tengo pánico que va a desarrollar algún problema como que de cuerpo, porque literalmente cada vez que lo ven es como que, es que comes full, o es que, y no te has hecho exámenes del colesterol, o ni siquiera, y es como que, like, are you ¿A kidding ti me? qué te importa? O sea, Man, I'm just like, who told you? ¿Quién te dijo que este era un tema que a ti te importaba y que estaba abierto a abierto a conversación. conversación? Sí. O sea, que estaba en la mesa como discusión, debate, ajá. o sea, Sí. Qué duro, qué difícil. y eso es lo mismo como, por ejemplo, como, o sea, no sé ni siquiera cómo tu papá con las raíces asiáticas que él tiene, cómo él terminó acá en Ecuador. ¿Me Ni idea. entiendes? Exacto. Y las cosas que él pasó por Claro. la vez, o sea, la manera en la que él se veía. O sea, cuando el Meiyun va 100%. caminando por la calle y lo quedan viendo como, wow. Like, yo veo a una persona china en el Ecuador y es como que, un chinito. Exacto. Yo viví toda mi... Ahora ya no tanto, no sé por qué. No sé por qué. Pero hasta hace unos 3 años más o menos, un poco menos tal vez. O sea, no había un solo día en el que alguien no me recuerde que me veo diferente, me veo asiático o algo así. O me decían Mm, si hablo español, que me mm, decían como, ¿y de dónde eres? Y yo de aquí, y tus papis de aquí, y tus abuelos de aquí. Y era como, no podían mm, preguntarme que por qué carajos tengo los ojos chinos, pero seguían como indagando porque no les bastaba la idea de que soy de aquí. Entonces, mm, yo toda la vida crecí como con la sensación de que todo el mundo te mira. Y eso que yo mm, no soy tan... O sea, no es que tú me ves y dices, qué bestia, qué asiática. Pero yo crecí así. O sea, toda mi niñez nos decían las chinitas. Toda la vida, toda la vida. Y ni mm, siquiera sabían nuestros nombres porque nos decían las chinitas a mi hermana y a mí. Mi hermana no es tanto. O sea, ella, separadas, a ella nadie le dice nada. mm. Unidas es como... Hasta nos preguntan si hablamos español. O sea, Wow. sí. Y yo crecí con eso. Y en algún punto sí era feo, porque decía, yo no podía hacer nada porque, o sea, no podía salir de mi casa porque decía como, pero me van a ver. O Mm, sea, mm, iba al banco, a hacer fila en el banco, a hacer fila en algún lado, y todo el mundo te miraba sin disimular, te quedan mm, viendo, incluso hablan, piensan que como no habla, que, o sea, dice, es chinito, no ha de hablar español, y se ponen a hablar frente a ti ¿y de dónde será? Y mm, mírale, y, oh, no, o sea, y yo creo que no sé. O cuando fui a terapia, sané eso y ya no me fijo en que se fijan en mí, o la gente se dejó de fijar en mí, pero en algún punto algo cambió, pero digo, así como yo me he sentido, o sea, se deben sentir todas las personas de alguna forma en algún punto de su vida, o sea, creo que... eh, 100%. Y no esto, necesita ser como llamativo de alguna no. manera para que la gente se meta en lo que no tiene que meterse. O sea, es cultural ya. No eres Exacto. tú, es del sistema. Este Son los sistema. demás. Exacto. Y es lo que seguimos como que reinforcing. Y Sí. es justo va perfecto con el siguiente tema, que es la inclusión, ¿cierto? O sea, y el cómo crear marcas inclusivas. Ahorita Old Navy es una de las primeras marcas que está literalmente teniendo maniquís que no son de tallas pequeñas. Ujú, ¿Me sí. entiendes?
Y lo que hablábamos contigo de Mega Babe, la marca que yo amo, ¿cierto? Sí. Que crean productos que son tabú, ¿cierto? Como que Sí. butt acne and like boob sweat and thigh shave and it's for people with bigger bodies. O sea, cosas que no te pones a pensar. O sea, el boob sweat es un bitch, you know? Sí, Eso es lo que la gente... cuando tú me indicaste esa página fue como... Es que todo el tiempo uno se está dando como contra el mundo, contra las otras realidades. Y eso es lo importante, o sea, eso es lo interesante de escuchar y de cuestionar porque te permite ver otras realidades. Mientras no te cuestionas, tú vives en tu burbuja, dices, ah, bueno, yo soy flaco, soy blanco, soy heterosexual. Mm, Sí, soy hombre. ajá, exacto, y soy hombre, casi que me libro. No se libran, pero casi. Eh, y uno vive en su burbujita y ni te das cuenta de las realidades de otras personas. Cuando tú me indicaste esa marca dije, no, o sea, qué bestia, cuánto me falta, cuánto, es increíble cuánto me falta, porque, y yo siempre digo, como yo creé mis productos desde mi necesidad, o sea, imagínense lo egoísta que es eso, pero es la realidad, o sea, yo puedo decirles, no, es que yo investigué y no, yo creé lo que yo necesitaba, yo no encontré, entonces yo creé lo que yo necesitaba. Pero ahora que cada vez que voy a sacar algo, digo como, o sea, es un trabajo durísimo porque es algo que no nos enseñaron, pues a nadie le enseña a ser inclusivo y cuando te toca es un trabajo durísimo porque te toca, primero ya desde ponerte en los zapatos del otro nos cuesta a nosotros, los humanos nos cuesta ponernos en los zapatos del otro y cuando ya ves la realidad, lo siguiente que te hace echarte para atrás, en mi caso sobre todo, es el dolor. Es como, ya, estoy aquí adentro, estoy en esta realidad. ¿Qué hay? Ajá. Y es como, primero a mí me choca como, o sea, me duele que no me he dado cuenta que he sido parte del dolor de ciertas personas. O o como de ciertas minorías. Me duele haber sido parte del dolor. Entonces, ya ese dolor me hace para atrás. Yo digo como, está muy doloroso, mejor no, ni entro a ese tema. Entonces, es como difícil ir a lo profundo porque, por lo menos a mí, las realidades dolorosas me echan para atrás. O sea, digo, no, muy doloroso, mejor ni me meto. Entonces, Sí, exacto. yo creo que eso también les pasa a las personas. Es como en vez de como propiciar conversaciones en las que uno vaya aprendiendo y vaya conociendo de diferentes realidades, normalmente la gente se siente incómoda y ya prefiere no conversar de cualquier cosa que le vaya a doler a esa persona o a la del frente. Y peor juzgar su propio producto. Y Claro, juzgar su propio negocio. Y claro. juzgar y decir, ok, o sea, y volviendo, digamos, a la pregunta que la gente hizo o del tema que la gente quería abrir, que era del racismo en la cosmética. Y el juzgar y el decir, wow, o sea, yo vendo mi foundation como nude. ¿Y qué es nude? Exacto. O sea, que es un color piel. O sea, la piel tiene tantos colores. Ujú. Y que es crear algo que, ¿cómo va a abrir esta persona si no tiene una mano o un brazo? ¿Cómo va a abrir el Exactamente. tubo? ¿Cómo va a Ujú, utilizar el labial? ujú. Es Es... abrumador porque en algún punto es chuta, mejor ya no hago nada porque ¿cómo Mm, abarco mm, todo eh, a todas las personas? ¿Cómo? No hay manera. En algún punto vas a discriminar ujú, sin intención incluso porque de hecho mi marca es un nicho súper pequeño. Entonces ujú. yo todo el tiempo estoy consciente y digo, de alguna manera estás Tú discriminando. por ende eres un poco más inalcanzable por tus precios, Exactamente. por Y el sí, hecho de que es un total, packaging reciclable, lo que total, sea. total. ¿Y Entonces... cómo sigues? O sea, mm, ¿y cómo sigues cuando tienes nos pasa a todos, o sea, como que te llega una roca en la cabeza y te golpea y te dice como que, o sea, hay tanto que hacer que que mejor mejor no hago no. nada. O sea, ¿cómo sigues? ¿De dónde sacas como el ñeque para decir, ok, bueno, voy a seguir con lo que puedo, aunque sea con este granito de arena, no puedo todos los 100 granitos de arena? ¿Y cómo, siendo alguien que self-named, intensa y obsesiva, cómo logras tener una relación saludable con el hecho de que no vas a poder ayudar a todo el mundo y que no vas a poder crear una marca consciente con todo el mundo?
Un año de terapia. Un año de terapia me hizo sanar eso. Y yo, por lo que viví con la relación con mis papás, siempre digo con mi papá, pero porque me cuesta decir con mis papás, pero cuando yo sané esa relación con mis papás, antes de sanar esa relación, yo tenía la tendencia a ser un superhéroe. Yo, de hecho, por la relación que tuve con mi papá, desarrollé un patrón de comportamiento que, como yo no tuve una figura paterna, yo tuve un papá y le adoro con mi vida y le agradezco todo lo que ha hecho, pero en el momento él no pudo ser una figura paterna para mí. Entonces, como yo no tuve una figura paterna, yo crecí queriendo ser la figura paterna que yo no tuve. Entonces yo me acercaba a la gente como tratando de salvarles la vida. Y yo siempre he tenido ese patrón. Y me cuesta mucho soltar ese patrón. Entonces yo en terapia, creo que el 90% de mi terapia fue sanar eso. Fue entender, y también desde ahí vino mi veganismo, de querer salvar no solo a todo el mundo, a todos los humanos, sino también a los también. exacto, o sea, me rematé. Entonces, como vi que eso es insostenible, en la terapia me costó un montón entender de algo que me repito todos los días, y es que yo y todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Sí. Entonces eso me alivia un montón. O sea, digo, primero me permite ser quien soy, digo, es lo que soy, o sea, no puedo hacer más. Es lo que puedes hacer en este momento. Exacto. O sea, estoy haciendo lo que puedo con las herramientas que tengo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Exacto, sí, o sea, porque estoy dando lo mejor de sí. mí y aprender a acknowledge that y a Sí. decir eso. Nuestro cerebro, o sea, mi psicóloga me decía, eso es mentira de que utilizamos como el 15%, el 10%. Nuestro cerebro está al máximo haciendo lo mejor que puede. O sea, él no entiende de como de pereza, de vaguería, no, él está al 100% todo el tiempo. Uh-huh. Aparte que las memorias las cree que las está pasando en este momento, entonces sí, si tienes claro, no entiende flashbacks, si tienes Ajá. ansiedad, lo que sea, Sí. de la nada ya estás viviendo literalmente el trauma que estás pensando. Exactamente. Entonces, tú todo el tiempo estás haciendo lo mejor que puedes porque biológicamente estás predispuesto a eso todo el tiempo. Entonces, para mí entender que ahorita estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, me alivia y digo, esto es lo que soy, esto es lo que puedo hacer. Y también, porque alguna vez alguien me dijo, pero eso podría como que desencadenar en lo mediocre. Decir, como no, esto es lo que puedo hacer. Y no, yo eso fui y le pregunté a mi psicóloga y le dije, necesito una respuesta para que cuando alguien me diga esto. Y ella me dijo como, incluso la mediocridad es lo que puedes hacer, es la herramienta que tienes de ese rato, incluso la mediocridad. Entonces, ahí fue cuando yo sané y dije, o sea, haga lo que haga, porque eso fue antes incluso de tener la marca, es lo que puedo hacer, no puedo hacer algo mejor. Y de hecho, en vez de yo sentí como que podría sonar como que te podrías como escabullir en lo mediocre, más bien a mí eso me da responsabilidad, porque digo, bueno, sí, ahorita tengo estas herramientas, pero entonces necesito más. Y eso me hace investigar y me hace como querer crecer y mejorar y tener más herramientas. I like that. Porque es como acepto y me perdono y tengo compasión conmigo mismo porque es lo que es. Ahorita tengo esto, Uh-huh. pero si quiero algo más, entonces tengo tengo la posibilidad de adquirir más herramientas. Está en mí. Entonces es como eso. Yo creo que eso a mí me cambió la vida. Saber que es lo que hay. O sea, es lo que puedo hacer. Eso aplica para todo. Para la marca, para mi vida, para todo. Es lo que todos los días me tengo que decir eso para no volverme loca. I love that. Wow. Ya, se acabó el podcast de nuevo. No, en serio. Y yo creo que respondamos estas preguntas porque yo no puedo creer que hay gente que no sabe que tú haces cons, o sea, que tú literalmente formulas, creas, diseñas. Like, Guillermo, por favor, no necesitamos background noise. Tú formulas, o sea, tú eres como que la científica y la creativa y la manager y la delivery girl Sí, y todo casi. behind the cons. Entonces, quiero que nos des un poco la idea de cómo funcionan cons, o sea, no tienes que darnos como que todos los detalles, pero danos una idea de cómo funciona este negocio, cómo funciona tu marca. Y una pregunta que me muero de curiosidad es de que comenzaste es, ¿cuánto tiempo te tomó o sigues
pagando esta deuda que te impulsó a crear Cons? O sea, ¿sigues pagando la deuda? Y no tienes que decirme el monto, pero ¿sigues pagándola o llegaste a pagarla? ¿O cómo haces que esta deuda, que al final mucha gente lo toma como algo súper como negativo, cómo hiciste que esto sea un impulso? Y cuéntanos un poco de cómo funciona Cons, porque una de las preguntas es, ¿vale, tú formulas las fórmulas o trabajas con alguien? Entonces, sí, Ya. cuéntanos. Eh, para mí, o sea, yo siempre les cuento como el contexto, porque para mí es súper importante los contextos. Ujú. Entonces, mi papá, como viene de extrema pobreza, para la familia de mi papá en general, sus hermanos y todos son buenísimos para hacer plata, son buenísimos. Pero como tienen también ese trauma de como la pobreza en la que vivieron y todo, a ellos les cuesta mucho sostener el dinero. Yeah. Entonces, para mí las deudas no me quitan el sueño. O sea, yo siento que las deudas son como lo que se necesita o como un paso más para llegar a lo que quieres hacer. Entonces, aunque yo digo que la deuda fue lo que me impulsó a sacar la marca, sí, porque yo soy como, a mí no me gusta deberle nada a nadie, entonces yo soy como, a mí me mortifica tener deudas, digamos, Ajá. pero no les veo como algo como chuta, o sea, necesito pagar esta deuda porque, o sea, como algo malo. Para mí fue como un impulso, fue como algo necesario que tuve que hacer para poder tener la marca. Ya pagué la deuda, como al tercer, a ver, invertí indirectamente y directamente como unos $10,000 entre cursos y materia prima y todo eso. Solo para iniciar, porque ya luego la materia prima para producir ya fue otro tema, otros, no sé, unos $3,000 para el primer lote y cada mes voy invirtiendo como el doble y el doble porque es como ha crecido más rápido de lo que yo esperaba, entonces todos los meses me quedo corta y todos los meses es como me toca reinvertir todo lo que gano. De hecho, no me he pagado ni $1 de sueldo porque es como que todo lo que gano es como vuelvo a reinvertir. Porque Para si comprar no, más. sí, claro, para ir creciendo porque, y aún así es como que no puedo llegar a donde me gustaría llegar porque no me da la vida. Entonces, al tercer mes creo que yo ya recuperé o sea, pagué toda la deuda. Felicitaciones. Sí, sí, qué bestia. Yo decía como, ¿cuándo será ese momento? Pero increíblemente llegó más rápido de lo que yo esperaba. Y todo ha sido como más rápido de lo que yo esperaba. Entonces, al principio, todo era yo, pues, o sea, todo hacía yo. Luego fue como ya me tocaba contratar a alguien para que me ayude a hacer la página, porque yo soy obsesiva y soy perfeccionista. Era como que a mí me costaba soltar Claro. y como pedir a alguien. Y yo soy ¿Y cuándo fue malísima. esto? O Hace sea, como... 6 meses. Ah, wow. Sí, 6 meses. Wow. O sea, fue súper rápido, ha sido demasiado rápido. A mí me cuesta todavía como que decir Entender. cómo ha crecido, claro. Y me cuesta como acoplarme a cómo va creciendo. Siempre quedo, o sea, siempre estoy como estresada cada fin de mes porque digo como, parece que me proyecto y digo, ya, voy a pedir el doble. Ahora sí voy a pedir el doble para que no me falte. Y siempre termino no apareciendo las 2 últimas semanas del mes en Instagram para que nadie se acuerde que vendo maquillaje porque ya no tengo. Así, Wow. es como, claro, ha ido creciendo más de lo que yo esperaba. Y entonces es como, me ha tocado pedir ayuda y yo soy mala para pedir ayuda. O sea, a mí me cuesta demasiado como pedir ayuda. Normalmente, como yo tengo eso de que soy como, cumplo un patrón de querer ser el papá de los demás, normalmente a mí la gente se acerca a pedirme ayuda y casi nunca yo pido ayuda y me cuesta, o sea, me ha costado. La marca me ha hecho como orillarme a eso y a mi novio creo que ha sido el que más me ha ayudado como en el sentido de que ha suplido lo que yo tenía que hacer, ponte, en el hogar, en cosas como le va a tocar cocinar porque yo tengo que trabajar. No sé, me ha tocado contratar, ponte la página web, igual a un amigo decirle como confío en ti, que quede así, así, así. Y cuando no puedo producir yo sola, me toca contratar a otra persona que me ayude a producir como
igual lo de la producción es dura. Por ejemplo, los labiales es súper duro de hacer porque es como los envases tan finitos y es un vaso inmenso, súper caliente, de la fórmula súper caliente y te toca ir rellenando de una. O sea, no es que puedes parar un ratito, nada. Si te sentaste en mala posición, te fregaste. Tienes que acabar los 50 labiales en esa posición y yo termino con la espalda hecho pedazos porque es como ya, me senté así y me jodí. O sea, así mismo me toca como rellenar todito el lote. Entonces es durísimo y es como soy perfeccionista, a mí me cuesta contratar a alguien para rellenar y hacer la producción. Me cuesta, o sea, digo, bueno, puedo delegar el delivery, puedo delegar lo de la página web, pero 2 cosas que siento que me va a costar demasiado delegar es la producción y las redes sociales. O sea, yo no podría como decirle a alguien, sí, dame contestando los mensajes, porque no sé. O sea, a mí me gusta poner emoticones y o sea, entonces, durísimo ha sido para mí esa parte de como de ver cómo la marca va creciendo y yo le estoy estancando. Porque yo es como... Pero verás, yo le retengo. Verás. Porque aquí justo es algo de lo que he hablado tanto y he hablado tanto de este episodio que ya realmente, si es que no comparto este episodio de este podcast, yo ya no sé qué estoy haciendo de mi vida. Este man dice, ellos son 2 amigos que se unieron para crear Home Depot, lo que ahora es Home Depot. Ya. Y creo que he hablado de este ejemplo miles de veces, pero ellos hablan de growing your business and outgrowing your business. Okay. Sí, te he escuchado. Your business is outgrowing you. Sí. Tú no estás estancando tu negocio, sino sí, que es tu difícil negocio entender está eso. creciendo más que lo que tú tenías proyectado para la capacidad de una sola persona. Sí. Pero la idea aquí no es que tú te mates intentando llegar a la capacidad a la que está yendo tu negocio, sino que tal vez crees programas de preorden más grandes, que la gente entienda que el stock llega cada mes y que paguen simplemente sus pagos antes y empezar a entrenar al consumidor. Eso me cuesta al paso al que tú quieres, al que tú puedes ir. Porque yo lo que veo es que como people pleaser, estás intentando grow at the pace that people want you to grow and you physically can't grow. So then te estás como beating yourself up by es insostenible. saying que tu negocio te está outgrowing y que tú estás estancando el negocio cuando no es así. ¿Cómo existiría si es que no estuvieras tú aquí? Entonces, 50 labiales que puedes hacer es lo suficiente que puedes hacer. Y los otros 150 que la gente quiere pagarte, la puede pagar como anticipo. Y es entregar al consumidor a que tú tienes una orden de pre-order y que los labiales te van a llegar una suscripción al mes. Cada primera semana del mes te llega tu cajita con tus cosas rellenadas o tus cosas nuevas. Y punto final de la discusión y entrenar al consumidor así. Porque ¿cómo crees que Birchbox hizo lo que ellos hicieron? ¿Cómo crees que Uber started what they started? 100%. Todo es cuestión de entrenar al consumidor. Pero es que eso también es una herramienta. Exacto. Sí. Y viene de la confianza en ti mismo. Sí. Y la confianza en decir, si es que le digo no a esta persona, o si es que le digo que no tengo, o si es que aparezco y whatever, ¿qué va a decir eso de mí? Sí. ¿Qué va a decir eso de mi negocio? ¿Cómo no voy a tener stock? ¿Qué clase de negocio soy que no va a tener stock? Ajá. ¿Qué clase de emprendedor soy profesional si es que no tengo stock? Sí. Y he hecho tanto y he hecho todo y todo tiene que estar perfecto y cómo no puede estar perfecto y cómo pueden estar las cosas dañadas y cómo puede ser que este envase no funciona y cómo puede ser que este ni siquiera... O sea, yo no puedo creer, o sea, estoy en awe que han sido solo 6 meses porque... Sí, todo el mundo me dice como, ¿en serio 6 meses? Es impresionante porque según yo, o sea, yo decía sí, 1 año. Like, I remember, that could be. O sea, porque aparte que en el tiempo de pandemia, un día parece 3 meses. Sí. Entonces, creo que es importante que seas gentle. Sí, a mí me cuesta. Pero es que sabes que eso es una herramienta porque... Tú dices todo esto que me acabas de decir desde tus herramientas. Eso también hay que tomar en cuenta. Yo, en cambio, vengo de un papá de extrema pobreza, que él casi nos hace quebrar porque él, por vender, no le importa perder. O sea, él, digamos, a ti te costó 10, él vende a 15 y si alguien le dice, le doy 9 por no perder la venta, vende. Entonces yo vengo de esa carga y a mí me cuesta no
complacer al cliente, o sea, me cuesta. Yo todo el tiempo estoy cuestionándome y digo como, a ver, mi papá hizo esto, yo no voy a hacer esto, yo voy a tratar de educar al cliente y trato, pero, o sea, todos tenemos como esas heridas inconscientes que te cuesta como no tener el stock, no responder rápido los mensajes, todo eso viene como, a la final, todo viene de tus heridas de infancia, todo. 100%. Entonces, es difícil, es como, claro, tú me dices todo esto y yo entiendo y digo, claro, tiene sentido, obviamente, ¿por qué, Valeria, no haces eso? Pero ya cuando llego a mi casa y llego al laboratorio, es como... Del hecho al hecho hay mucho trecho. Claro, o sea, es como, ahí me atacan todas mis heridas de infancia, o sea... Y todo, o sea, es por eso es difícil como que aconsejar a alguien. Por eso yo nunca aconsejo nada a nadie porque a digo... mí me pagan. Claro, ese es tu trabajo, claro, y ustedes son buenos en su trabajo, pero, por ejemplo, yo siempre digo como... a mí me cuesta, o sea, desde que fui a terapia a mí me cuesta dar consejos. El único consejo que doy es anda a terapia, es el único que doy, porque todo lo demás que yo podría decirle a alguien... Siempre pienso y como, o sea, yo estoy diciendo esto desde mis herramientas. Y yo como sé que la otra persona tiene las mismas herramientas para poder seguir a pie de la letra lo que yo le estoy diciendo. O sea, no es tan simple. Sí. Entonces, por eso, o sea, yo te entiendo perfecto, pero me cuesta. Y la idea y lo que nosotros siempre decimos en Take 3 Uni es que lo que nosotros te decimos nunca puede ser lo correcto. Y nunca puede ser el yes or no. Porque al final yo no conozco tu contexto. Yo no voy a tu cama todos los días. Yo no vivo en tu casa todos los días. Yo no duermo. Yo no recibo el dinero. No, a mí me pagas por 2 horas o 1 hora al mes para sude la camiseta. O sea, yo sudo la camiseta y en esa hora yo voy a challenge you. O sea, yo voy a como a encontrarle huecos. Sí, ese es tu trabajo. Y la idea es que tú puedas, ya teniendo la idea de que de este otro contexto, de esta otra persona, en que tú 100%. puedas decir y cuestionarte estas cosas, no solo con ti misma, porque a veces cuestionarte todo es súper duro, porque yo me cuestiono todo siempre, y un libro que te puedo recomendar se llama The Gifts of Imperfection, de Brené Brown. I love that book, y creo que te lo he recomendado antes, y fue un libro que me ayudó muchísimo cuando nos estábamos mudando de Nueva York acá, y lo escucho a lot of times, lo tengo en audiobook, y el problema de la perfección es que nos tiene en una rueda de hámster que nunca somos suficientes. Nunca llegas. Y eso duele muchísimo. Sí. Y es súper exhaustivo. Sí. Y lo que yo he aprendido es que creo que lo que hacían las abuelitas antes cuando leían toda la Biblia, así como que full, simplemente, how do you say surrender en español? No se dan por vencidas, sino que es como que simplemente es como que ya dices como que ok, o sea, ya, pase lo que pase, o sea, estoy aquí en el mundo y ya estoy como que estoy poniendo todas mis cartas en la mesa y ya, o sea, yo no tengo nada más que hacer, y es por eso que leían tanto la Biblia y escuchaban las cosas, y la religión creo que pegó tanto porque era lo que necesitaban para poder sostener de manera sana todo lo que vivían también. Y todo el trauma, exacto. Y toda la oscuridad. Porque por eso yo creo que personas como tú y como yo, que somos tan cuestionantes y a veces tan frías y tan cálidas al mismo tiempo, llegamos a vivir en polos tan opuestos que son tan duros y nos mantienen en este vaivén de emociones muy fuertes. Sí. Y si es que no son controladas con la ayuda de terapia, es imposible. O sea, yo también te digo que nosotros siempre recomendamos la terapia, y yo recomiendo la terapia, y yo amo terapia. O sea, nosotros no recibimos sueldo de Take 3 Studio todavía tampoco. Y porque todo lo reinvertimos así de fácil. O sea, Take 3 Studio paga por todo lo nuestro, excepto nuestra terapia personal. Y nosotros invertimos de nuestra terapia personal de nuestro como bolsillo, ¿me entiendes? De nuestros ahorros. Y eso es algo que yo no lo pensaría 2 veces. Sí, no es negociable. No es negociable, o sea, y es tan difícil tomar decisiones cuando vives en un mundo que parece tan polarizado. Y que al final tiene un montón de matices de gris. Y yo creo que crear marcas, hablar de la gordofobia o hablar de la creatividad o hablar de lo que sea es súper difícil,
para personas como tú y como yo que vivimos como en un péndulo. Ujú. ¿Entiendes? Y yo Sí. siempre digo que el Meiyun es como... El Meiyun es esa persona que... una vez alguien me preguntó que por qué mi relación no era codependiente, sino que era como saludable. Y yo le dije que la única razón por la que sé que esto está bien para mí y que he's right, no Ujú, como mi media naranja ni ujú, como ni nada, sino como la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, porque él tiene un peso y una vibra en mi vida que ayuda a que ese péndulo no vaya de un polo al otro, sino que se quede, sí, o sea, intermedio y mueve y vaya y va y sí. viene y yo puedo hacer lo que yo sea y yo logro ir en ese río de emociones a mi manera, pero tengo esta vibra y esta energía y esta otra persona que está en mi vida que me ayuda a balancear estas emociones. Y con eso entra mi equipo, mi psicóloga, mi computurista, mis amigos, hasta mi restaurante favorito. O sea, Sí, claro. ¿me entiendes? Porque Ujú, todos esos son como que cosas que te ayudan, así como tu contexto, no solo a digerir como todo el advice que la gente te da para tu negocio, sino que te ayuda como a ver otra perspectiva y decir, ok, sabiendo estas opiniones o estas maneras de vivir de otras personas, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esto? Sin exactamente. venir de un lugar de juicio. Ujú, Hasta como, o sea, tu papá tenía los patrones que tenía, mis papás tienen y tendrán los patrones que tienen, pero también podemos decir, no porque ellos tuvieron ese patrón significa que yo tenga que seguir claro, de eso se trata. manteniéndolo. Ajá. Exacto. Y no porque nací o crecí de esta manera o lo que sea, significa que tenemos que nunca cambiar o significa que Exacto. tenemos que nunca cuestionarnos y Ujú, ser mejores. Porque ujú. a mí siempre la gente me dice como que, no, Guillermo, come. Ven, come here. Good boy. Em, a mí la gente siempre me dice que es que no sé por qué gastas tanto tiempo si es que tus papás no van a cambiar. O es que tus abuelos no van a cambiar. O es que ni siquiera no vas a cambiar. Y yo les digo, pero no es cuestión de que cambien. Yo no quiero que cambien. Simplemente quiero que estén abiertos a escuchar mi punto de vista. Y eso es algo que no hemos aprendido a escuchar el punto de vista del otro. Porque no nos sentimos fácil, o sea, no nos sentimos como que podemos sentarnos en la incomodidad y en la ignorancia. Y yo siempre digo, o sea, cuando tengo proyectos y trabajo con alguien, le digo como que yo soy ignorante en el tema. O cuando hablo con un maestro y estoy hablando de algo, yo soy ignorante en el tema. Y la gente se pone tan nerviosa cuando digo eso. Y es como que, no, ¿cómo vas a decir que eres ignorante? Y es como que soy ignorante, pues soy Todos ignorante. O sea, ignoramos diferentes cosas, obvio. exacto. Y eso va desde todo, o sea, desde sentirte que no eres suficiente con tu marca, sentirte que tú le estás haciendo como que tú eres el techo, el glass Ajá, ceiling de tu sí. marca. Todas estas ideas y estas como construcciones de mis papás eran así, mis papás no van a cambiar. No es cuestión de que cambien, sino es cuestión de que estemos abiertos a escuchar estos otros puntos de vista y que aprendamos a respetar y a tolerar y a decir, ok, chévere que eso pase, pero hasta aquí no más. O esto es lo que yo tomo de esto y esto es lo que me sirve. Muchas gracias, el resto no me sirve. Y eso también estar bien, pero Sí, todos queremos de que todo vaya o es el 100% o nada. exacto. O es como, o sea, si vas a hablar con alguien, que tenga un resultado bueno o mejor ni hables. Y no, a veces incluso ni siquiera necesitas que la otra persona te responda. O sea, a veces es algo solo tuyo, de decir las cosas que tienes que decir y de hablar lo que tienes que hablar. No a veces ya casi ni importa si la otra persona te escucha o no. Eh, yo creo que a veces la conversación es más contigo mismo y de escucharte decir lo que tienes que decir. Entonces, sí, a mí también me pasa eso con mis papás y yo también hubo una época y que incluso me dio una enfermedad emocional por callarme las cosas que yo siempre decía. En algún punto fue como, ah, ya, si lo que yo digo es lo que le duele a la otra persona, entonces me voy a callar. Y obviamente ese no es, o sea, todo fue para mal desde que tomé esa decisión, porque estaba reprimiendo lo que de verdad quería hacer. Y en realidad el camino fue más bien como sanar lo que tenía que decir. Y ahora es como, si tengo que decir algo, lo digo ya. No me importa. Lo digo por mí, para ser fiel a mí, para hacerme caso, para darme
la voz que me merezco, para darme el espacio. Lo digo por mí, ya me importa un carajo si la otra escuchó o no, pero empieza por mí, pues, o sea, si es que yo mismo no me doy mi espacio, ni me escucho, ni me doy la voz que me merezco, es como, ¿cómo espero que la otra persona me escuche si ni yo mismo me escucho? Entonces, sí, a veces incluso las conversaciones con las personas que más nos duelen, no tanto es por lo que te vaya a decir la otra persona, o con los papás, por ejemplo. Las conversaciones con los papás a veces son más dolorosas, no por lo que te vaya a decir, sino por lo que tú ya te dijiste antes de que la otra persona te responda. Tú, antes de que tus papás te respondan, y dices, seguro me va a decir tal cosa, seguro se va a reaccionar así. Casi siempre empieza por donde nosotros. Entonces, como darte la voz y hablar de lo que tienes que hablar, creo que hay que empezar por uno mismo, por escucharte a ti mismo y ponerle valor a lo que tú dices. Ay, qué lindo que es hablar contigo. Tengo una pregunta. Entonces hablamos de las fórmulas. Las fórmulas las haces tú. Sí. Y todo lo haces tú. Sí. Yo tengo una pregunta aquí que dice, como no celebras festividades, justo el otro día ayer hablábamos de Christmas, entonces agregué esta pregunta. Como no celebras festividades como populares, digamos, ni tampoco das descuentos, ¿cómo afecta eso o no afecta, o cómo ha afectado o no ha afectado a eso, a tu negocio? Y bueno, tal vez porque como solo vas 6 meses y esta es tu primera Navidad, no vamos tengo a ver. idea. Pero no sé. O sea, tendría que llegar a esa fecha y tendría que explicar por qué yo no celebro. Y yo no celebro como desde el dolor o desde el odio o desde malditos porque celebran la Navidad, sino es como por una consideración. Todo viene de mis papás, ¿no? Por eso yo siempre cuento la historia de mis papás y de dónde vengo, como para que la gente entienda de por qué hago las cosas. No estoy loca, todo tiene un contexto. Entonces, yo no celebro porque, como ya siempre les digo, es como mi papá vivió en extrema pobreza y para él las festividades en general eran dolorosas, no porque él odiaba a la gente que tenía dinero, más bien él siempre le parecía como que la gente que tenía dinero, él tenía la idea de que, seguramente es porque trabajó bastante y por eso tuvo dinero. Entonces, por eso cuando él creció, empezó a trabajar mucho y llegó a tener dinero. Pero él sí sentía como que las festividades son dolorosas en general para la gente que no puede acceder a la festividad. Entonces, cuando él creció, él nos explicó desde chiquititas, él nos decía como, la Navidad significa esto. O sea, si le vamos al tema católico, como que nos explicó qué significa la Navidad en cuanto a la religión. Si nos vamos al tema comercial, la Navidad es consumismo y punto. Y está bien, porque así se mueve el mundo y así come la gente. Pues, o sea, hay negocios que viven de esas festividades. Pero él nos decía como, cuando yo era niño, a mí me dolía no poder tener lo mismo. No decía como, maldita esa gente que sí tiene, sino más bien era para adentro, era para mí mismo y decía como, qué triste que yo no pueda tener esa oportunidad. Entonces, cuando nosotros crecimos, mi papá nos explicó y nos preguntó, nos dijo, ¿ustedes quieren celebrar eso? Y yo me acuerdo que nosotros, mi hermana y yo, siempre estuvimos como conscientes y nunca nos dio como, ¿por qué yo no celebro y ellos sí? Siempre fue como... Ustedes entendían el por qué. Sí, ustedes fueron parte de la conversación. Sí, de hecho... Y eso fue bonito. Exacto. Muchas veces a nosotros nos preguntan, pero ustedes de chiquitas no querían celebrar. Y no. O sea, yo tenía tan claras las cosas que yo veía, por ejemplo, porque nosotros teníamos como que las reuniones familiares donde compraban los juguetes y los niños abrían los juguetes en la reunión familiar y se peleaban porque el primito tiene un juguete más lindo que el otro, ¿sí? Y nosotros nunca llevábamos juguetes, nunca llevábamos nada. A veces íbamos a esas reuniones, pero nunca llevábamos nada. Y las personas se sentían mal porque nosotros no teníamos juguetes. Decían, no, pero... yo le compré esto a ellas porque como ustedes nunca les compran y todo. Y yo decía como, no necesito, o sea, no quiero esto, no... Yo decía como, ¿por qué estos adultos no entienden el contexto, no entienden la historia? Si vienen de la misma familia de mi papá, pero solo mi papá desarrolló como esa idea. Los demás hermanos no, los demás hermanos era como que, no, pues, o sea, yo fui pobre, entonces ahora tengo que comprarme todo el mundo. Mi papá fue como, no sé,
Eso fue su manera de crearle. Sí, entonces yo siempre crecí así y por eso nosotros no celebramos ni cumpleaños ni nada. Nunca nos regalamos nada, ni, o sea, máximo nos decimos como feliz cumpleaños, pero nada ni de fiestas ni de nada, porque como por un respeto y consideración a la gente que está del otro lado, que no puede celebrar. Entonces, yo cuando hice la marca dije, claro, o sea, cuando me toque eso de San Valentín y Navidad, ¿qué voy a decir? Y no sé. Hasta ahora no te ha tocado decir nada. Claro, no me ha tocado decir nada, pero yo digo, o sea, yo les voy a explicar, así como expliqué ahorita, lo reproducimos en el Instagram. Ajá. Voy a poner este pedazo del podcast ahí para no volver a decir. Un highlight. Ajá. Y que, no sé, que la gente, así como hago todo, yo es como que digo lo que es y espero, y espero que la gente lo tome bien y increíblemente o lo respete. Lo han tomado bien, o sea, a mí me sorprendió que yo nunca tuve que explicar el contexto de mi marca porque la gente ya lo entendió. Sí. Y asimismo todo lo de no descuentos, lo de no distribuidores y un montón de cosas que yo he dicho no, increíblemente han entendido. O sea, por ahí me preguntaban cómo ha sido como tener una marca sustentable en el Ecuador. Ajá, en el Ecuador específicamente. Ajá. Y yo tengo que decir que personalmente esperaba lo peor. Esperaba como, no, o sea, me va a tocar explicar qué es sostenible, me va a tocar explicar qué es vegano, me va a tocar explicar tantas cosas y no. Pero ¿crees que también vino por el hecho de cuando creciste en el boom? Sí, en el que puede creciste ser que sí. Por el COVID, digamos, ya la gente entendía su salud, la gente entendía un poco más que no comas animales, que no comas murciélagos. Sí, puede ser que sí. No lo había pensado, pero tal vez te ayudó a no tener ese extra explicar algo. Educación al cliente. No lo había pensado, pero puede ser que sí. Sí, y una de mis preguntas es tu web, y creo que estaba conectada con lo de cómo crear un negocio sustentable. Tu web, ¿tú tienes puntos de pago? Sí. Ok. ¿Y cómo llegas? Si solo tienes 6 meses, hay marcas que tienen años. O sea, yo ni del chiste me metería a hacer botones de pago para mi web. O sea, yo antes de eso, no sé, me voy a la China, a la Conchinchina, a encontrar un punto de pago, un método de pago antes de meterme a jugar con Paymentes. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál es tu punto de pago? ¿Cómo te ha ido con las órdenes online? Y nada, cuéntame un poco de ese mundo, porque tú realmente creciste como marca en un boom realmente tecnológico y digital en el Ecuador, en el que antes de esto no existía. O sea, vender por WhatsApp. Claro. Ahora vender por WhatsApp es lo básico. Básico, sí. O sea, sí. WhatsApp Business, es que no sabes de eso, o sea, ya estamos jodidos. Sí, cierto. Y la mayoría de gente no sabe. Entonces, cuéntame un poco en tu web de cómo supiste que necesitabas una web, o cómo empezaste con lo de la web, cómo llegaste al punto de pago y cómo ha sido el feedback de tus clientes. ¿Compran por el punto de pago o compran directamente por Instagram? ¿O cuáles han sido los patrones de usuarios que has encontrado? Yo no debería, y siempre me regañan por decir así, pero yo soy pésima para vender. Odio vender. Todo lo que sea de yo ofrecer mi producto, ofrecer algo que yo hago y tener que cobrar por eso, a mí me cuesta demasiado. O sea, tengo que sanar esa relación, yo sé, pero yo siempre digo como, odio vender. O sea, a mí me cuesta ofrecer mis productos, es decir, como, solo decir que las características, decir como, sirve para esto, sí, a mí me cuesta porque es como una parte insegura de mí que dice, tal vez ni es tan bueno y tú le estás vendiendo. O sea, es como, desde mi inseguridad. Entonces, eso me llevó a hacer una página web. Yo dije, ya, como yo soy pésima para vender, yo no voy a ser capaz de ir a ofrecer en las tiendas y por favor cómprenme y yo voy a vender mi producto. Yo sabía que ese no era mi camino. Dije que de qué otra manera puedo vender. Página web. Porque no, o sea, como soy mala para vender en persona, entonces mi única manera es, o sea, mi único punto de venta es la página web, porque no es como no necesita de mi presencia ni de que yo ofrecer nada. Simplemente entras a la página web, lees si te convence o no, compras, pagas y punto. Yo ni me entero siquiera. Por eso, o sea, fue por mi miedo, en realidad. ¿Y cómo llegaste? ¿Quién te ayudó con la web? O sea, y puedes dar el contacto. Sí, nombre, siempre me piden el contacto. Pero porque yo no desarrollo webs en Ecuador. Entonces, ¿cómo
llegaste por tu amigo, tu Sí. amigo te dijo, cómo hicieron lo de los puntos de pago, o ¿cómo se llaman? Los puentes de Sí, pago. los whatever. puntos, botones de pago. Botones de Eso. puntos. Yo l- le confié todo. O sea, fue como, yo a él le conozco desde que tenemos yo unos 5 y él unos 3 años. O sea, nuestros papás eran vecinos y desde ahí le conozco y él es ingeniero desarrollador, no sé cómo se llama eso. Y yo le tengo toda la confianza del mundo. Yo le dije, necesito una página web. Tú verás cómo haces. Yo no entiendo nada de eso. O sea, yo necesito que alguien pueda comprar y pagar por ahí. Tú verás qué me pones. Así que yo absolutamente no sé nada. Yo es como, quiero esto verde, quiero esto rosado, quiero este tipo de letra, quiero las fotos aquí. Todo lo demás hizo él. O sea, lo que me estás preguntando no tengo idea, porque, o sea, no podría decirte como, sí, yo elegí esa plataforma, no, nada, cero. Yo elegí cómo pagamos con tarjeta de crédito. Yo necesito que puedan pagar directamente en la página web y a mí solo me llegue el pedido y yo mande y punto. No necesito ni aparecerme, ni llamarme, ni nada. Por eso yo no vendo ni por WhatsApp, porque a mí me cuesta conversar con la gente, o sea, a mí me cuesta como vender por WhatsApp, así. Yo decía, no, tiene que ser un punto en el que yo no necesito estar presente. Entonces él se encargó de todo. Y nosotros, o sea, yo trabajo con mis papás que tienen otro negocio que no tiene nada que ver con cosmética y ellos utilizaban, o sea, mis papás vendían con tarjeta con DataFast. Y fue como yo le pregunté, ¿y DataFast puede como ser el botón de pagos? Y me dijo, sí. Entonces le dije, ya, ponle DataFast. Aquí está el link. Claro. Sí, y ya. Pero si me preguntas así cosas técnicas, no tengo ni idea. Wow. Yo creo que eso es uno de los puntos más difíciles de los emprendedores aquí en el Ecuador y voy a tener un podcast entero solamente del e-commerce en el Ecuador y cómo me río yo a veces de las expectativas que los usuarios tienen del e-commerce Nunca en lo el había Ecuador. pensado. Porque el e-commerce en el Ecuador la gente quiere que vas a tener una experiencia como Amazon Prime. Y lo siento, claro, no, o pues. sea, pero la gente piensa eso. Y Sí. muy pocas personas tienen realmente una web que funciona con el botón de pago, porque muchas personas tienen que hacer un makeshift, ¿cierto? Tienen Sí. que hacer una web y con el pago por WhatsApp y ventas por allá, porque es mucho más fácil y transferencia only. Y si es que puedes, ahora ya tienes oportunidades como Payphone, como Datalink, Sí, sí. tienes oportunidades como de una. Que antes no existían. O sea, Sí, pre-pandemia no existían. Sí. Punto final de la discusión, no existían. Sí. Entonces creo que sí me encantaría tener un podcast contigo solamente yendo por toda tu data y todas tus analíticas para entender el behavior de tus consumidores, porque creo que tienes un consumidor muy inteligente. Tienes un consumidor que está willing to put in the effort. Sí, es tienes increíble. un consumidor que tiene lealtad de marca por tu nicho de marca, pero también por la manera en la que has creado un espacio. Sí. Y de lo que me he dado cuenta en este podcast, o sea, no importa cuántas veces preguntemos de la marca, sino que todo lo que tú creaste con Cons y lo que has creado hasta ahora ha sido de tu necesidad. 100%. De tu necesidad, de tu conocimiento, de tu cuestionamiento, de los gaps que tú veías en el mercado para ti. Sí. No como decir, es que esto es para esta persona, o esto es para este usuario, este es el problema, como hace la gente. O sea, la gente dice, eso he visto. yo tengo tomates y hacen un workbook y ya de la nada el negocio tiene propósito, misión y todos los pilares. Pero contigo fue diferente. O sea, realmente vino de tu necesidad. Y esto es algo que alguien pregunta, que es, ¿cómo se ha recibido de contenido en redes sociales? ¿Cuáles son indicadores para ti de que el mensaje que quieres transmitir está llegando? No tengo idea. Nunca reviso. Nunca reviso cuántas personas ven mis historias, nunca reviso cuántas personas ven mis videos, ni IGTV, nada, ni Reels, ni nada, porque yo siento que si es que vería eso, me filtraría. O sea, me como que me cohibiría, no sería yo. Entonces, yo... Y me enfoco de no sería yo, no porque mostrarme auténtica ni nada, sino porque para mí ser yo es sostenible. Si es que no fuera yo, me costaría demasiado crear contenido. Entonces yo hago todo de la manera más honesta natural y real posible. No porque bestia que auténtica, sino porque es lo único sostenible que puedo tener. Pues, o sea, si es que me toca esforzarme para hacer algo, ya no sería sostenible. En algún punto no voy a poder ser eso. Entonces... yo lo que hago es lo que ese rato puedo hacer. O sea, literalmente. No. ¿Tú no planeas tu contenido? No, nunca. No. Nunca. Okay, I love that.
Nosotros Es que somos no fans de podría eso. ser sostenible, porque imagínate, no, o sea, solo de imaginarme ya me da ansiedad. Y escribes tus posts en tu celular, Sí, o ¿sí? sea, directo ahí en la... Directo en el mismo Ajá, caption. claro. I mean, en el mismo Sí, sí, Instagram. en el Instagram. Wow. Ni siquiera sé cómo hacerlo diferente. ¿Cómo harías diferente en Notes? O sea, en Sí, o las sea, si notas. es que lo pones en notes, o por Ah, ejemplo, like, hay veces que yo escribo el caption primero y de ahí se me ocurre el visual, o a veces como que hago un bosquejo porque, este ah, visual se me ocurre. Ahorita, por ejemplo, yo maneja todo, casi todo lo que es las redes. Yo no tengo capacidad mental. Eh, y él maneja o sea, un un esquema, calendario, digamos. un esquema, Sí, ajá. sí, he visto Yo que soy hacen mucho más esquemas. impulsiva y mucho más Ajá. in the moment type of Sí, yo thing, también. pero sí creo que me parece súper interesante porque yo no tenía esa... Y vamos literalmente 1 hora 40. No Y, puede ser. y siento que tengo tantas preguntas todavía y vamos a tener que hacer otro sit down porque de aquí saco 2 episodios. Y simplemente me parece tan lindo entrevistar a alguien y preguntar a alguien y preguntarle cosas que para mí son tan mundanas como cómo son tus webs, cómo son tus online sales y cómo haces que tu usuario vaya de Instagram a tu web. Y esas son cosas que hablamos con nuestros estudiantes de City Uni on the regular. O sea, como Claro. cuáles son los Ujú. patrones que tú estás viendo, cómo te están mandando mensajes por DM, qué te están preguntando por precios o te están preguntando por los empaques, qué es lo que eso dice del consumidor, cuáles son Ujú. las hipótesis que puedes crear para luego crear estrategias de Claro, sí, contenido y sí. de Sí, venta. obvio. Y esa es la manera en la que yo pienso. O Sí, sea, te así es entiendo como perfecto. va Claro. mi cerebro y me Ajá. parece tan lindo y tan naive, almost. Sí. Y es bonito porque eso es algo que la gente se olvida. Y me encantaría tener esta misma sit down en un año para ver cómo estás Sí, y cómo está ajá. Cons. A ver Porque si es que lo logré quedarme igual, porque puede ser que... sí, porque la cosa cambia, Sí, bro. Yo también era así obviamente. súper como que nice and bunny el primer año Sí. de Take 3 Studio. Ujú. Y el segundo año de tu negocio yo creo que es el más difícil, o sea, solo voy en el segundo de todos los que me va a tocar, pero comparando el segundo al primero, el segundo está un huevo de difícil, ¿verdad? O sea, es como Claro, que sí, encontrar la me inspiración ya imagino. no es nuevo y ya tienes Exactamente. problemas y Ajá. ya tienes como que impuestos y las cosas y el Ujú. ni sé qué y el ni sé cómo. Aunque, por ejemplo, nosotros nos hemos enfocado en nuestra salud mental por el último año, recién estamos cogiendo proyectos, aún así siento que ahorita necesito como que, yo literalmente es como que cuando acabamos para ver si puedo tomar una siesta, es como que Sí, estoy físicamente agotada y me parece tan hermoso. Yo no sabía y no puedo creer que no sabía. Y yo digo que yo sé todo, soy como que una estoqueadora. O sea, no me había dado cuenta que han sido 6 meses. Y creo que eso me dejó en shock. Porque estoy tan orgullosa de ti. O sea, es como que gracias. lo que has creado es increíble. O sea, en Sí, verdad, es como que lo hubieras creado con un workbook. O sea, es como que lo hubieras creado de una manera en la que, ok, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi nicho? Yo no voy a tener pelos en la lengua, voy a decir lo que no. creo, lo que Ujú. soy, quién soy, de dónde viene mi historia, de dónde vengo yo y por qué estoy creando esto. Y si es que esto no es necesario, porque no lo voy a crear. Y si es que esto ya existe en el mercado, yo no voy a crear una competencia. Y yo no estoy aquí para vender. Y es tan fucking refreshing porque yo decía lo mismo. Y hay veces que me siento tan como jaded Sí, claro. sometimes by this system. Sí, exacto. Es que te comparas a la final. Y, Sí, y, y, y crees que existen patrones de crecimiento. Lo mismo que tú exacto. dijiste cuando te Ujú, paré. ujú. Siempre creemos que nosotros somos la razón por la que nuestro negocio no va a crecer o X, Y, Z, Ujú. pero ¿por qué estamos tan enfocados con crecer? ¿Por qué Sí, estamos tan total. enfocados con la fama? ¿Por qué estamos tan enfocados con ser Es difícil millonarios? irse en contra de eso. Estamos enfocados con los 7-figure salaries y Sí. con los lanzamientos de 7 figuras y los ni sé qué, los cursos de $1 millón y los productos de ni sé cómo, ni sé cuánto. Y I'm like, has anybody even taken a second to think qué estoy Cálmense un poco, trayendo al sí, mundo? sí. Como, ¿por qué estoy trayendo esto al mundo? Ujú, ¿Qué estoy agregando al mundo? ¿Qué estoy creando que es inclusivo? Que, ujú. que debate algo, que crea, que mejora,
que tal vez no hace que nuestro mundo siga como que poniéndose on fire, literal. Y tomamos la vida tan nonchalantly, a la misma vez que la tomamos con tanta urgencia. Sí. Y me parece tan lindo solo escuchar como... No, o sea, fue mi instinto y es lo que necesitaba hacer y es lo que quería hacer y me cuestioné tanto hasta que lo hice. Pero ponte a mí, me sabe dar como también miedo decir algo así, porque la gente se compara y dice, ah, entonces ¿por qué yo no soy como ella? Y me llegan mensajes de marcas, de gente que está sacando marcas y me dice, ¿cómo hiciste para tener como la base tan sólida? Y yo siempre les digo como, todos tenemos diferentes herramientas. Yo nací con esa herramienta, porque yo siempre he sido súper fiel a mí. Súper fiel a mí. O sea, a mí me cuesta más bien escuchar a las otras personas, no en el sentido que no me importa lo que dicen las otras personas, sino que yo siempre digo como, sí, me parece súper válido lo que estoy diciendo, pero creo que lo que yo pienso es lo que quiero escuchar. O sea, y no de que invalido lo que piensan las otras personas, sino más bien a mí me cuesta no ser fiel a mí. O sea, yo nací así. Entonces, cuando las personas me preguntan, ¿y cómo tuviste todo eso? A mí me da miedo porque digo, yo no quiero que se comparen y sientan que por qué yo no soy como ella. Porque a mí también me pasa, porque yo también digo, muchas veces veo a otras personas, digo, ¿por qué yo no soy tan, no sé, estructurada como la otra persona? A mí me gustaría ser así o ser tan como relajada, así. Yo también me comparo y digo, qué feo, ¿qué es eso? O sea, es tan agotador y cuando yo soy ahora el punto de referencia, me da pánico decir algo que la gente se compare y se sienta mal. Entonces, por eso yo todo el tiempo hablo de las herramientas porque digo, todos tenemos diferentes herramientas. Yo nací con esta herramienta y no puedo hacer nada, pues así soy. O sea, siempre he sido súper fiel a mí y eso ha hecho que yo toda mi vida gira en torno a eso. Yo incluso contaba y mi psicóloga me decía, por eso tú nunca has vivido infidelidades, porque has sido tan fiel a ti que el universo, Dios, de lo que crean, no ha necesitado como enseñarte eso. Normalmente ella me decía como la gente que vive infidelidades es como el universo, Dios o en lo que crean, tratando de decirle como, por Dios, tienes que, o sea, ¿cómo esperas que otra persona te sea fiel si ni tú eres fiel a ti mismo? Si ni tú mismo te honras, si cuando dices algo no lo cumples, o sea, en cambio yo soy al revés, a mí me cuesta más bien no ser fiel a mí misma, entonces es algo con lo que ya nací, yo no es que me esforcé para hacer algo, entonces no es que a mí cuando me preguntan ¿y cómo hiciste eso? Les digo, no tengo idea, así soy, o sea, yo nací así, ¿qué le puedo hacer? Yo creé algo me a la cuesta. par de mi vida. O sea, creaste algo a la par. Exacto, ¿Entiendes? O sí, sea, creaste sí, algo sí, que era tuyo y que era sí, tú. O sea, un reflejo de ti totalmente, la misma. marca es yo. Exacto. Entonces creo que eso es el problema que la gente no entiende. O sea, cuando la gente viene a Take 3 Uni y nos dice, es que yo tengo tomates y yo voy a crecer tomates y voy a vender tomates, necesito un logo, necesito una web. Que es como que, ¿y para qué? O sea, Ujú. tú Sí, quieres sí. vender los tomates, ¿por qué? Tú, Ujú. ¿Y por qué sembraste los tomates? ¿Y Exacto. qué te hizo sembrar esos Se, tomates? se ¿Y qué centran pasaba ese solo en día? vender. Exacto. Sí, Y se centran solo en el producto, en el bruto, sí, ¿cierto? Y lo que tú has creado y has logrado crear es una conversación. Y you happen to sell a really good product. Y eres sí, súper ajá, buena y sí. tu producto es de calidad y tu producto Ujú, muestra tus capacidades. O sea, no es que ujú, estás mintiendo y que solo tienes cháchara. O sea, y no es que ujú. solo tienes como que miles de seguidores en Instagram y no vendes. O sea, y no es que tus productos, o sea, yo ni siquiera soy dueña de uno de tus productos y soy fan. Literal, Ya te porque traje. porque yo literalmente, o sea, es que no, yo compro cuando necesito, especialmente Claro, cuando se trata de productos, porque yo casi nunca utilizo nada. Y para después de la pandemia, ni aretes usé sí, yo. ajá. Entonces, nada, creo que lo que quiero que la gente se quede, porque creo que todo el mundo va a seguir preguntando y te va a seguir preguntando hasta el último día de tu vida de cómo creaste Cons y cómo creaste una marca que realmente tenga seguimiento, que tenga lealtad de marca y va a ser Sí, muy interesante ver cómo sigues creciendo y sí, ver cómo ujú. sigues pivoting y changing y va a ser muy interesante ver cómo vas eh, creciendo tú con tu marca a la medida que tu marca va creciendo.
y estoy interesada, estoy anxiously excited Yo y, también. y sorprendida y no sé, o sea, la verdad es que ha sido una conversación linda, no solo porque he logrado aprender muchísimo más de ti y entender muchas más cosas que no sabía y no entendía, y también hemos logrado conversar, aunque sea un poquito, de todos los temas que Sí, queríamos conversar. Creo que le hemos dado a la gente un poquito de más de curiosidad acerca de nosotras, hablando acerca 2 horas y solo hemos dado como un poquito de... de todo lo que tenemos que Sí, hablar. Y van a haber muchas conversaciones y tienes, o sea, el mundo es the world to your oyster, en serio. O sea, estoy muy, muy orgullosa de ti. Qué lindo ha sido encontrarte, qué lindo es ujú, como pienso que lo mismo. Instagram ha sido como esta herramienta. Hablando de herramientas, es algo que te llena de mucha ansiedad a veces, pero es algo que también ha logrado que tengamos la oportunidad de ahora estar como face to face, you know? Sí, Y en carne y hueso y vernos y poder sentarnos aquí y conversar. Y esta es la razón por la que creé este espacio. Porque tengo muchas curiosidades y muchas curiosidades y qué bueno. conozco muchas personas con muchas curiosidades como tú. Y creo que cuestionarnos todo es la única manera de crecer y de, De ser libres. sí, de ser Sí, libres y de poder elegir, de tener sí, un derecho a la elección. 100%. Sí, yo creo que el cuestionamiento te lleva un montón a tener coherencia y a ser fiel con tus convicciones y con lo que eres y a entender quién eres también, porque a veces las personas no se cuestionan porque por miedo o porque normalmente el cuestionamiento termina en ti. Entonces, cuando ya empiezas a ver que el cuestionamiento se está volcando a ti, es como que dices, uy, no, mejor ya no pregunto. Pero yo creo que vale la pena. O sea, a la final, como siempre digo, el cuestionamiento es conocimiento y el conocimiento es libertad. Totalmente. O sea, te libera de tantas cosas y te hace ser responsable también. Y no sé, creo que mientras más hablemos de cuestionarnos y de lo importante que es preguntar, más como chance tenemos de crecer y de aprender. Entonces, no tengan miedo a preguntar y a cuestionarse para adentro, a querer entenderse. Qué lindo, gracias por estar aquí, en serio, a todas las personas que nos están escuchando. Quiero que vayan a Instagram a que conozcan a Vale, a Cons. Es arroba y Cons, CONS, guión bajo, underscore, CCC. Sí. Y sí, ¿dónde más te pueden encontrar? La web es Cons. Es consecuador.com. Ok. Y sí, pues haces shipping a todo el Ecuador. Sí. Sí, todas las provincias. Tienes puntos de venta en Guayaquil, en Quito. En Santo Domingo, en Quevedo, en Puerto Viejo, en Ambato, Cuenca. en Riobamba, en Cuenca ya ahorita en noviembre. Ya casi voy ahí regándome por todo Ecuador. ¡Wow! Así que Sí. todos por todo el Ecuador, y si es que están visitando, si es que están en Ecuador un ratito, compren su Cons. Y nada, apoyen a una mujer, a una emprendedora, a un emprendimiento con un montón de ñeque, de ganas de cuestionarnos y de ser un mejor país y un mejor futuro para todos. Así que nada, vayan, y gracias, Vale, por estar conmigo y por deleitarnos con todos tus pensamientos. Gracias, Steffi. Ha sido todo un placer y un como honor y no sé, súper bonito como conocernos al fin en persona y poder hablar así como que nos conociéramos de toda la vida. Gracias por escucharme y por escucharnos. Gracias a ti. Bye, friends.